Número 3 y la parte final. Así que María Montserrat, Margarita Rodríguez, Zaida Yadira, bueno, María Elisa ya está presente. Nada más falta Zaida Yadira, Blanco Morfín. ¿No? Bueno, ahorita se presenta, presenta como dicen. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta tercera mesa y mesa final que tiene por tema el Estado, obligaciones y omisiones en torno a la violencia de género y políticas públicas para prevenir y atender la violencia de género. Y ahora daremos continuidad a esta temática y pasaremos a la presentación de la licenciada María Montserrat Vargas Castillo, ella licenciada en Derecho por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con una preespecialidad en Derecho Administrativo y Fiscal. Actualmente cursa la maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Durango. En el ámbito profesional se ha desarrollado en la Administración Estatal como asesora jurídica en el Gobierno del Estado de Hidalgo, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así también, desde su egreso como abogada postulante, ha sido docente en las materias de Historia, Derecho Ambiental, Derecho Administrativo, entre otras materias también. Es especialista en rubros como los procedimientos de contratación en obra pública y adquisiciones en el ejercicio del recurso federal y estatal, y en la solventación de observaciones de los diversos tipos de auditoría, representación jurídica en materia contenciosa, análisis de la legislación local y formación de nuevos ordenamientos jurídicos. Muy bien, la licenciada María Montserrat Vargas va a presentarnos la ponencia que lleva por título Empatía, el gran ausente de las políticas públicas. Bienvenida, gracias y tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero darle las gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la doctora Marroquín y a todo este grupo organizador que me permite compartir las ideas aquí con ustedes para podernos nutrir y que todos aprendamos sobre este gran tema que es erradicar la violencia contra la mujer. El tema que yo les voy a presentar es empatía, el gran ausente de las políticas públicas. Hemos escuchado grandes ponencias, grandes ideas sobre el maltrato que reciben los ciudadanos y los gobernados sobre servidores públicos. ¿Qué es lo que falta? La palabra, la actitud, es la empatía. Es lo principal. Primero vamos a empezar con qué es la empatía, que es la parte la más sencilla de agarrar y ponerse en los zapatos del otro. Crear esa sensibilización. Buscar cómo nosotros como ciudadanos, a través de esa actitud, agarrar y poder entender que una persona está sufriendo, que tiene un daño o que nosotros le podemos brindar una atención. A esto, el gobierno lo ha transferido en la parte de una sensibilización, que es lo más cercano. Sin embargo, la empatía es mucho más allá. Y por último, ¿qué es lo que se pretende buscar? Esa erradicación de la violencia de género. El que sigue. Aquí presento en la diapositiva el diagrama del modelo de erradicación de la violencia de un libro que se encuentra aquí en Investigaciones Jurídicas y plantea una serie de pasos para agarrar y lograr esa erradicación. El primer punto va a ser la detección del problema. Y si bien es cierto que nos vamos a enfocar en políticas públicas para atender la violencia una vez que ya ha tenido consecuencias y daños, también la parte de gobierno debe de tener la obligación de establecer estrategias que prevengan y puedan consolidar esta parte de estudio sobre los pequeños brotes de violencia que se generan. La parte de educación, la parte de una sensibilización y la parte de buscar empatía tanto en los ciudadanos como en los servidores públicos. Cuando hablábamos de políticas públicas para buscar la erradicación, es necesario generar toda esta parte de diagrama, que es la política integral, la observancia ciudadana, la rendición de cuentas, transparencia y evaluación y seguimiento. La que sigue, por favor.
Ya mis anteriores compañeros les habrán mencionado la parte de la importancia de ONU Mujeres. Cómo surge, cuál es el marco internacional y por qué estamos atendiendo nosotros como país una recomendación que la presenta en una parte para erradicar la violencia contra la mujer. El primer punto que generó México fue que se compromete a lanzar campañas para fortalecer la investigación de los crímenes de violencia contra las mujeres y proporcionar servicios integrales. La Corte Interamericana de Derechos manifiesta que solamente se puede hacer frente a este problema de la mano y con empatía. Esta parte la voy a reforzar mucho, que es lo esencial, la empatía. Hay que volvernos ciudadanos empáticos para poder entender cuando una mujer está sufriendo, cuando una mujer tiene este problema que necesita la atención. La siguiente. Ok. Para la elaboración de las políticas públicas es esencial, debe de basarse en enfrentar la violencia de la mujer. El 80% de las políticas públicas sobre este rubro la manejan desde una perspectiva sobre violencia doméstica. No están contemplando los demás rubros. Ahí es donde el servidor público, incluyendo sea del sexo femenino o masculino, rompe el esquema. Algunas dicen, a mí nunca me va a pasar, yo no me voy a casar, yo no voy a dejar que mi marido me pegue, y por la parte del hombre se genera esa misma perspectiva. Sin embargo, la parte de la violencia contra la mujer son en distintos rubros, no tanto la doméstica. Existen bastantes materias que permiten esta afectación contra este ser humano, no enalteciendo la parte de por ser mujer, sino simplemente la parte de ser humano que se ve violentado. ¿Cómo empezamos con una generación del cambio de las políticas públicas? Siempre va a empezar de los ciudadanos, de los organismos de la sociedad civil, de las instituciones académicas y de aquella persona que tenga una idea que la pueda consolidar y plantear. Una vez que ya se genera esta parte de política pública, se necesitan mecanismos de monitoreo, evaluación y concientizar a las futuras generaciones. ¿De qué serviría que nosotros ahorita acabáramos con la violencia de género en la generación que nos encontramos, 2016? Si no concientizamos a la niñez, a los pequeños que vienen detrás de nosotros, en el 2020, en el 2030, vamos a continuar con este problema. Entonces, esta es la parte en la que debemos nosotros de fortalecer. Nosotros, para la parte de México, una vez que atendemos esta recomendación, se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Todo el mundo en esta parte del Congreso ya la analizamos, hemos determinado algunos artículos. Sin embargo, algo que yo les mencionaba por la parte del organismo internacional es que manejaba esta parte de empatía. Aquí es donde ya no viene. Para nuestra legislación nacional ya no contempla la empatía como un elemento esencial. Lo que busca es la parte de la sensibilización, que es un acercamiento, pero no es así buscar que el servidor público o quien tenga acceso para ayudar a una mujer violentada tenga esa conciencia. De aquí se crea el programa integral para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia a nivel estatal. Esta ley obliga a todos los estados a agarrar y generar políticas públicas estatales que tengan esa injerencia sobre la mujer. Sin embargo, aquí solamente yo llego a encontrar 3 estados que buscan esa parte del ciclo educacional, esa parte de sensibilización en sus políticas públicas estatales: Durango, Oaxaca y Quintana Roo. En el análisis de los demás, únicamente se centran a la parte de atender en el momento lo que es la violencia. Esta línea de investigación y esta crítica reflexiva que yo les pretendo compartir es buscar esa actitud en los servidores públicos de consolidar que no es necesario que ellos sufran la violencia para que les pase, sino simplemente generar ese proceso mental que les permita saber que una mujer está siendo violenta. Ya lo mencionaban en la parte del protocolo de acceso a la justicia por la parte del policial y también la parte que ya se mencionó por la parte de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los rubros que yo pretendo plantear es que ya ha habido casos de éxito en esta parte de generar empatía para quienes atienden.
hemos tenido el caso de éxito en educación de discapacitados, y una de las situaciones que se presentó para la violencia contra la mujer fue en empresas privadas. En internet pueden ustedes localizar, existen 2 videos donde agarran y buscan a los hombres agarrar y les colocan unos chalecos con peso para que ellos estén con la conciencia de qué es lo que sufre una mujer embarazada. En la compañía de Vicky Form, para los que diseñan la parte de la ropa interior, les obligan a colocarse a los hombres por una semana 2 pesas de 2 kilos que deben de traer colgadas en el cuello para que valoren la parte de lo que sufre la mujer. Esta parte esencial, aunque suena muy burda, es esencial que nosotros las conozcamos. Que nosotros no necesitemos tener 2 pesas en el cuello o buscar los chalecos, sino que simplemente se debe de generar esa conciencia en el servidor público, esa parte de responsabilidad de gobierno del Estado, del gobierno federal y municipal, y también de nosotros como ciudadanos. Generar esa empatía sobre la mujer, sobre los procesos que vive cada día y también sobre la parte cuando es violenta. ¿Esto qué nos va a permitir? Siempre agarrar y tener ciudadanos más conscientes. Al final, yo lo que les quiero mencionar es que una vez que se concluyó con estos 3 experimentos que yo les mencioné, tanto el de las pesas, el del chaleco y en la parte de la educación, se tuvieron ciudadanos más tolerantes. Y la tolerancia es la que erradica la violencia. Así es como lo quiero concluir, que al momento en que nosotros seamos conscientes de lo que sufren las mujeres que están pasando por cualquier etapa de su vida y las veamos como ser humanos, seamos hombres o mujeres, nos vamos a volver más tolerantes y, al menos en esta parte, ya se va a ir erradicando la violencia poco a poco. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, María Montserrat. Y bueno, pasaremos a la siguiente presentación, la de la licenciada maestra Margarita Rodríguez Yáñez, quien ella tiene la especialidad en psicología, maestría en psicología. Además ha sido profesora de educación básica, de educación primaria, por más de 30 años. También ha sido coordinadora de proyectos de orientación psicopedagógica, además psicoterapeuta en terapia individual y familiar, así como tallerista y conferencista en materia de equidad de género. En esta ocasión nos va a compartir una ponencia que lleva por título Políticas de Equidad de Género en la Secretaría de Marina. Muchas gracias y tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos los asistentes. Yo creo que partiendo de lo que se ha estado escuchando en las ponencias anteriores, quiero pensar que les traigo buenas noticias. Vamos a comentar un poquito acerca del trabajo que se está realizando en una institución de tipo gubernamental, que además de ser de tipo gubernamental, pues es la Secretaría de Marina, ni más ni menos, SEMAR, Secretaría de Marina Armada de México. ¿Cuáles son las políticas que en esta Secretaría se han venido desarrollando? Pues a mí me sorprendió gratamente saber, ver, descubrir y hasta de alguna manera participar en los trabajos que se han estado realizando, porque hace rato que yo escuchaba hablar del embarazo deshumanizado y ahorita que escuchaba hablar de la empatía, sí, desafortunadamente el ciudadano común pensamos, no se va a hacer nada, en el gobierno no se está haciendo nada, no, es que nadie hace nada, y si nadie hace nada, ¿yo para qué hago, verdad? También se hablaba de la preparación de nuestros futuros adultos, que son la niñez de ahora. Yo tuve la oportunidad de trabajar pues muchos años con criaturas y bueno, es probado que en base a lo que nosotros manifestamos con los chicos donde nos toca como adultos, el hermano, el tío, el maestro, el pariente, eso va a dejar huella en ellos y nos va a dar a los futuros ciudadanos. ¿Ven? En SEMAR se están preocupando por esta parte de la capacitación en los empleados y que haya secuencia con respecto o que haya una continuidad con respecto a las familias de dichos trabajadores o de dichos empleados. Aquí se está abordando el tema de la equidad y de la igualdad de género
en base al Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades. Estas oportunidades, ¿qué quiere decir? Bueno, que vamos a evitar, en la medida en que haya igualdad de oportunidades, la discriminación y el maltrato o la violencia en contra de la mujer. Este programa tiene como objetivo el alcanzar, el lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que cabe mencionar no se refiere a que nosotros como personas o como hombres y mujeres somos iguales, porque eso está bien definido fisiológicamente hablando, que no somos iguales. Se refiere a la igualdad de oportunidades. Y entonces cuando hablamos de esa igualdad sustantiva, es considerado el que hombres y mujeres, independientemente de la edad, independientemente del puesto que desempeñemos, antes que otra cosa, somos seres humanos. Y justamente en busca de alcanzar esa igualdad sustantiva, las acciones que se han venido trabajando en CEMAR, pues son tendientes a alcanzar esa igualdad sustantiva para que se logre un desarrollo siempre bajo el marco del respeto de derechos humanos, se logre un desarrollo pleno en hombres y en mujeres, porque este tipo de políticas incluye a toda la plantilla, a todo el personal que labora en esta secretaría. Además, déjenme decirles que en esta secretaría es en donde se han tenido más logros y más avances en esta parte de la equidad y de la igualdad de género. En el año 2008 se creó la Dirección de Política Institucional con respecto a estos temas. ¿Cuál es la idea? Que todas las acciones, cursos, talleres, conferencias, cursos a distancia, todo lo que se ha venido manejando en estos temas se ha coordinado precisamente por esta Dirección de Políticas Institucionales. Eso fue en 2008. En el año 2010 se promovió un curso a distancia y a nivel nacional en materia de equidad de género. Todos somos iguales. Después de que se manejó en el 2014 se maneja también en las mismas condiciones a nivel nacional y también a distancia el curso Prevención de Hostigamiento y Acoso Sexual. En ese mismo año también se han trabajado otros aspectos y se autoriza la licencia por paternidad, que anteriormente se manejaba únicamente con respecto a la mujer. Entonces se autoriza esta licencia y al mismo tiempo se promueve, se instruye a todos los bandos navales con respecto a actualizar, arreglar, acondicionar las instalaciones para que pueda desarrollarse y promoverse la cuestión de la lactancia materna, partiendo del hecho de que la lactancia materna tiene grandes ventajas y dando cumplimiento al decreto que por ley el Poder Judicial indica. Aparte de que se ven estos dos rubros, la parte de la licencia por paternidad y la cuestión de los lactarios, también los espacios de preparación, de cuestión laboral, se han venido modificando hasta nuestros días, siendo de la siguiente manera. En la escuela donde hay la preparación académica para estos militares, ya hay aceptación de hombres y de mujeres, cosa que antes no pasaba. Ahora, en la cuestión laboral, ya se tiene a la primera mujer de fuerzas especiales, a la primera mujer frigorífica, a la primera mujer paracaidista, en mecánica de aviación, en mecánica automovilística, carpintería, guardamarina, soldadora de buques, y esto entre otras. ¿Esto qué significa? Que ya los trabajos que eran estereotipados o que eran así como concentrados en la parte de los hombres, ya tiene oportunidad la mujer. ¿Esto qué significa? Que si los puestos están siendo abiertos, porque ustedes saben que ahí se manejan, como en otras instituciones, pero aquí se manejan grados aparte de puestos. Se manejan grados
Y si bien es cierto que hay que aspirar a este tipo de grados por puntuación, por cuestión académica y por una serie de cosas, también es cierto que ya no es un límite el que seas hombre o el que seas mujer. Este tipo de puestos, este tipo de trabajos se ha abierto a hombres y mujeres sin importar si son jóvenes, viejos, no. Los cursos que yo he observado, talleres, toda la capacitación que se da, tiene asistencia desde el primer nivel hasta los altos mandos. Pueden participar estas personas. Ahora, en los cursos, talleres, conferencias que yo he observado que se trabaja y que además hay todo un reporte de este tipo de trabajos, la Secretaría de Marina no ha escatimado recursos. Si es necesario llevar este tipo de trabajos a sus lugares de trabajo, porque además yo quiero ser insistente en que el trabajo de los marinos no es un trabajo como el de cualquier ciudadano, tiene características muy específicas. Y bueno, a lo largo y a lo ancho de la República tenemos personas que laboran en este trabajo y sin embargo los mandos se han preocupado porque en todos los niveles se trabaje la materia de equidad, de igualdad, de género, siempre en busca de una realización plena de los trabajadores. Y bueno, si el trabajador naval tiene esta conciencia de la igualdad y de la equidad de género, podrá, independientemente de que le sea difícil, podrá transferirlo, podrá llevarlo a la familia y esto trascenderá de alguna manera, si no en el 100%, pues sí, por lo menos en algunos casos. Por eso yo les decía al empezar, a mí me parece que son buenas noticias, porque la idea que nosotros tenemos en general es de que a nivel institucional, pues esto no está considerado. Bueno, por lo pronto ahí los niveles que se han alcanzado son grandes. Aparte de que la cuestión laboral y la cuestión académica se ha ampliado, actualmente el área que se encargaba de todo este tipo de temas en materia de equidad y de igualdad de género, que pertenecía a DIGAS-VISO, es decir, la Dirección General, que se refiere a servicios, a servicios asistenciales y una serie de cuestiones, ha pasado a ser, a partir de mayo del año en curso, parte de la protección y de la promoción de derechos humanos. Esto es otro avance muy grande ahí. Si algo se está trabajando son derechos humanos. No es una tarea fácil, sin embargo, ahí se ha estado realizando el trabajo. Por otro lado, actualmente, aparte de que se ha adoptado a partir de octubre del 2015 la política de igualdad de género, también se está trabajando en el proceso de la norma de igualdad en cuestión laboral y en cuestión de la no discriminación. A mí me parece, insisto, sin ser reiterativa, que pues esto como que nos da una luz. Probablemente en esta institución, que es en donde pues se supone que uno de los objetivos es salvaguardar la integridad, la seguridad del país, bueno, pues pensar que están haciendo este tipo de trabajo independientemente de todos los límites que se pudieran encontrar a nivel administrativo, a nivel legal, pues se ha estado trabajando. Por otro lado, también en ese momento en el que se trabajan los cursos, en 2010, en 2014, a distancia, insisto, de hostigamiento y de equidad, de igualdad, también se trabaja como manera de promoción la cartilla de bolsillo, que es la que tiene como finalidad el llevarles al marco legal de esta parte de equidad y además pues los conceptos básicos, que si bien es cierto que esto es muy amplio, bueno, por lo menos en materia de igualdad, de equidad, de justicia se ha estado trabajando. Y yo insisto, me parece muy interesante en ese ámbito, porque tal parece que nosotros los ciudadanos comunes, que estamos convencidos de que las personas que trabajan ahí son muy duros, son muy rígidos, en su disciplina no ven más acá o más allá. Es mentira, es una apreciación que a veces hasta ellos mismos tienen. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias con ellos, vemos que detrás de cada uno hay un ser humano que siente, que piensa, que tiene inconformidades, que tiene metas y que a veces
se ven limitadas, obstruidas por este tipo de mentalidad que al interior algunos tienen y bueno, el común de los ciudadanos. No podemos dejar de ver que independientemente de que son servidores públicos, antes que ser servidores públicos, en materia de igualdad, el que sean seres humanos no podemos perderlo de vista. Y entonces de esta manera, como seres humanos que manejan familia, que manejan hijos, pues son un pilar muy importante y se está trabajando para lograr este tipo de cambio. Muchas gracias, maestra Margarita Rodríguez. Como que han sido más breves, ¿verdad? Estas ponencias, ¿o es una falsa impresión mía? No ha sacado Margarita el semáforo, ¿no? Es que estamos amenazadas. No, es un semáforo. Hasta ahora que me voy percibiendo que es verde, amarillo. Soy poco observador, ¿eh? Es el alto, el siga y el prudencia. Había una película que vi hace muchos años que era un extraterrestre. Entonces aprendía que rojo era alto, verde era siga y amarillo métele más, ¿no? Según lo que había aprendido el extraterrestre aquí en Estados Unidos. Bueno, no tenemos una presentadora, la maestra Zaida Yadira. Entonces pasaremos a la última ponencia de esta noche, última ponencia de este segundo Congreso Internacional, y después daremos la palabra a la doctora Arisarena Pérez Duarte para que haga la clausura de los trabajos. Entonces daremos la palabra a la maestra María Elisa Franco Martín del Campo y voy a leer la reseña curricular. Disculparán que a veces la resumo un poco más de lo que mandan porque hay que ajustar un poquito, ¿no? Por distribución y tiempo. Bueno, es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Actualmente es doctoranda de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde agosto de 2014 a la actualidad se ha desempeñado como profesora titular de la materia de Derechos Humanos en la Facultad de Derechos de la Universidad de la UNAM y desde el 2011 es profesora de asignatura en diversos proyectos de aplicación profesional de trabajo presencial de estudiantes de la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuenta con diversas publicaciones en torno al tema de los derechos humanos, particularmente derechos humanos de las mujeres. Destaca el artículo La violencia física contra las mujeres en México, una aproximación desde el estándar de la debida diligencia, publicado en la revista Este País, entre otras numerosas publicaciones, y ha sido consultora para diversos organismos nacionales e internacionales como UNESCO, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, entre otros espacios. Además, se ha desempeñado como jefa del Departamento de Empleo y Trabajo en la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres del 2011 al 12 y fue pasante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009. La ponencia que va a compartirnos la maestra María Elisa Franco Martín del Campo lleva por título Las obligaciones del Estado en materia de violencia contra las mujeres desde el estándar de la debida diligencia. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Cecilia Lorías Aviñón, por la posibilidad de estar esta tarde dialogando con ustedes sobre un tema central para el Estado de Derecho: el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin este derecho humano es imposible casi articular el Estado de Derecho, pensar un Estado de Derecho sin mujeres libres de violencia. La aproximación que quiero hacer a este tema durante los siguientes minutos es a partir de las obligaciones que tiene el Estado en materia de violencia contra las mujeres y leer estas obligaciones a partir del estándar de la debida diligencia. Primero, las mujeres tenemos el derecho humano a una vida libre de violencia. Este derecho humano tiene un fundamento normativo en el artículo 3 de la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, también conocida como Convención de Belém do Pará. Este es un tratado internacional que México firmó y ratificó. Y esto es de la mayor importancia porque al contener este derecho humano, este tratado internacional que fue firmado y ratificado por nuestro país, entonces tiene un reconocimiento constitucional. ¿Por qué? Porque a partir de junio de 2011, el primer párrafo del artículo 1 de nuestra Constitución Política lo que señala es que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como sus garantías para su protección. ¿Qué significa esto? Que el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho humano constitucionalmente reconocido. Esto no es una cosa menor, esto es de la mayor trascendencia. Darle vida al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que significa es que es un mandato constitucional, que es fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho en México. Ahora, respecto a las obligaciones, en el tercer párrafo del artículo 1 de nuestra Constitución encontramos las obligaciones generales en materia de derechos humanos: promover, respetar, proteger y garantizar. En esta ponencia lo que pretendemos es analizar estas obligaciones generales en materia de derechos humanos a partir del estándar de la debida diligencia. El estándar de la debida diligencia, ¿qué es? ¿Qué significa? Es un enfoque analítico que utilizamos para las obligaciones en materia de derechos humanos. Ya dijimos que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho humano, por lo tanto, el estándar de la debida diligencia le es aplicable. Es lógicamente acertado decir que podemos utilizar este estándar de la debida diligencia, un estándar que se ha desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho constitucional, frente a los derechos humanos y que vamos a aplicar en materia de violencia contra las mujeres. Este estándar cuenta con un amplio reconocimiento constitucional. En el artículo 1 de nuestra Constitución, párrafo 3, encontramos el mandato constitucional para el Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Convencionalmente tiene un sustento también en el artículo 7, inciso B, de la Convención de Belém do Pará, que señala que es una obligación para los Estados actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia, las violencias que sufren las mujeres. Entonces, aquí encontramos en nuestra Constitución y en la Convención Belém do Pará también hay un desarrollo legal, por supuesto jurisprudencial, bastante nutrido, una fuente indispensable para entender el alcance de la debida diligencia es la sentencia Velázquez Rodríguez, la primera sentencia de fondo de la Corte Interamericana, en la cual hace un análisis puntual del estándar de la debida diligencia, que como dijimos es válido, nos lo traemos al tema de violencia contra las mujeres válidamente. ¿Qué implica? Pues implica 4 componentes, 4 obligaciones específicas: prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué significa prevenir la violencia en contra de las mujeres? Es una obligación para el Estado adoptar todas las medidas de carácter jurídico, cultural, social, político, económico, de todo orden, no solamente medidas jurídicas, aunque sí son medidas muy importantes, pero no podemos dejar de ver otras medidas de carácter político y cultural indispensables para evitar que exista violencia contra las mujeres. Por ejemplo, asegurarnos que los posibles actos de violencia sean efectivamente considerados y tratados como hechos ilícitos que sean susceptibles de sanciones que pueden ser de orden penal o de otro tipo para quien las cometa. Esta es una medida de prevención, que tengamos tipificada la violencia contra las mujeres, pero también campañas de visibilización del daño que genera la violencia en la vida de mujeres, niñas y el efecto que tiene esta violencia desgarradora en nuestras sociedades. También la capacitación de las y los funcionarios públicos encargados de investigar, juzgar y reparar la violencia contra las mujeres y de todas las y los funcionarios del Estado. Me parece, escuchando a la doctora Rodríguez, coincido con ella que la capacitación es fundamental, pero no es una única medida.
la capacitación no nos asegura que se va a implementar de manera adecuada el marco normativo para combatir la violencia contra las mujeres. Sin lugar a dudas es un paso importante, pero también es indispensable la evaluación que sobre esta capacitación se haga en las y los funcionarios públicos que reciben este tipo de capacitaciones. Investigar y sancionar. Recuerdan que son 4 componentes: prevenir, el segundo es investigar, el tercero es sancionar. Voy a hacer el análisis del segundo y tercer componente, del segunda y tercera obligación específica para el Estado en materia de violencia contra las mujeres de manera conjunta. ¿Por qué? Porque la investigación y la sanción de la violencia contra las mujeres tiene un mensaje concreto y es combatir la impunidad. ¿Qué genera la impunidad? La repetición crónica de las violaciones a derechos humanos, en este caso concreto de la violencia contra las mujeres. Cuando no es investigado y no es sancionado de manera adecuada la violencia contra las mujeres, se manda el mensaje de que ésta es permitida, de que ésta es socialmente aceptada, que ésta es tolerada, que ésta es adecuada inclusive. Si no hay una investigación seria, exhaustiva, imparcial, lo que se genera es impunidad. Ahora, se requiere indispensablemente que se utilice la perspectiva de género tanto en la investigación como en la sanción. ¿Y cómo lo vemos en la sanción? Bueno, pues en juzgar, que se investigue y se juzgue con perspectiva de género. La perspectiva de género es la herramienta aliada con la que cuenta el derecho para hacer realidad el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. En el caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana analizó precisamente el efecto de la impunidad, cómo la impunidad generó que los feminicidios en Ciudad Juárez siguieran, inclusive aumentaran. Pero no solamente es relevante la impunidad frente al feminicidio, que es la forma extrema de violencia contra las mujeres, sino la impunidad frente a la violencia psicológica, violencia física. Recordemos, el feminicidio es la forma extrema de violencia contra las mujeres, pero existen 5 tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: la violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, y diferentes ámbitos o lugares donde pueden tener lugar estos tipos de violencia que la Ley General denomina modalidades de violencia: en el ámbito familiar, en la comunidad, en el ámbito laboral y docente, en las instituciones, que es la violencia institucional, que ya nos hablaba una compañera sobre este tipo de violencia en el sector de salud, como la respuesta que puede dar el médico, la médica, puede generar otra revictimización hacia las mujeres, pero también la respuesta que dan las y los agentes del Ministerio Público. Cuando una mujer llega a denunciar violencia, y lo primero, de entrada, creer que la violencia física requiere un morete, que requiere una huella física. La violencia física puede inclusive no dejar una lesión externa y sigue siendo violencia física. Por eso, cuando se llega a la mujer, que hay que entender todo lo que esta mujer ya tuvo que sacar adelante, todo lo que las barreras que tuvo que romper para presentarse frente a esa agencia del Ministerio Público a denunciar que está viviendo violencia, y que la respuesta de la o el agente ministerial sea: ¿usted qué le hizo a su marido? Ese tipo de respuesta es una victimización desde la institución, es una modalidad de violencia que se encuentra contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que lo que genera es una revictimización. Bien, entonces, si no se investiga y sanciona adecuadamente la violencia contra las mujeres, se va a mandar el mensaje de que esta es permitida y no va a haber manera de que eliminemos la violencia contra las mujeres si hay un mensaje de impunidad. La última de las obligaciones específicas, que es reparar integralmente la violencia contra las mujeres. Esto implica la adopción de una serie de medidas que permitan que los efectos de la violencia cesen, por un lado, pero también que haya una vocación transformadora, que permitan superar la estructura que mantiene la violencia contra las mujeres. La reparación en casos de violencia contra las mujeres requiere necesariamente de perspectiva de género. Un caso paradigmático para analizar es justamente el caso Campo Algodonero contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se dictan medidas con perspectiva de género con la finalidad de superar esas estructuras de violencia en contra de las mujeres. Y la reparación debe tener necesariamente una dimensión de prevención,
¿Por qué? Porque las garantías de no repetición justamente lo que deben tender es a prevenir la violencia contra las mujeres. De esta manera tenemos un círculo virtuoso en el estándar de la debida diligencia y cómo las medidas de reparación, específicamente las de garantía de no repetición, también implican medidas de prevención. Vemos que están interconectadas estas obligaciones específicas del estándar de la debida diligencia. Es complejo. Lo que hemos analizado, las múltiples obligaciones, 4 muy concretas: prevenir, investigar, sancionar y reparar, son obligaciones que implican un trabajo de todo el aparato estatal. No podemos decir que está frente a una o un funcionario o que está frente a uno de los poderes. La obligación de atender con la debida diligencia la violencia sufrida por las mujeres corresponde a los 3 poderes, corresponde tanto al legislativo, al ejecutivo como al judicial, y en los 3 órdenes de gobierno. Si se instrumentan desde el ámbito federal las políticas públicas adecuadas, pero no permean estas en el ámbito estatal y en el municipal, que son el primer contacto con las personas, difícilmente, y bueno, en la Ciudad de México, en las delegaciones, difícilmente se va a poder cumplir con este estándar de la debida diligencia. Entonces, la violencia contra las mujeres es un problema doloroso, es un problema muy complejo y es un problema que se debe atender con todos los elementos posibles. Y esto que implica que los 3 poderes de los 3 poderes en los 3 niveles de gobierno atiendan a esta problemática. Ahora, ¿cuáles son los avances? Ya vimos cuáles son las obligaciones específicas, dónde estamos más o menos, en razón del tiempo, vamos a hacer un resumen de dónde estamos paradas en esta problemática. ¿Hay avances? Por supuesto que hay avances. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2006, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, que han sido ya señaladas ampliamente a lo largo de este Congreso, la creación de un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los centros de justicia para las mujeres son un avance sin lugar a dudas, las alertas de género, el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013, la tesis jurisprudencial 22-2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala el método para juzgar con perspectiva de género, es un avance sin lugar a dudas. Que las 32 entidades federativas de nuestro país cuenten con una ley para combatir la violencia en contra de las mujeres y cada una de estas entidades hayan creado ya sistemas o consejos estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Que los 32 códigos penales de las entidades federativas tipifiquen los delitos de violación, homicidio en razón del parentesco y el estupro, que tenemos 31 códigos penales que tipifican la violencia familiar, 30 entidades han tipificado el delito de incesto. Esos son los avances y a pesar de esto, las cifras de mujeres que sufren violencia es muy alta. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, 2 de cada 3 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Y me atrevería a decir que es una cifra conservadora, que 3 de 3 hemos sufrido violencia contra las mujeres, porque la violencia no es solamente el golpe, porque la violencia no es solamente la violencia sexual, sino que tenemos distintos tipos y distintas modalidades de violencia. Entonces, yo me atrevo a decir en esta mesa que 3 de 3 mujeres hemos sufrido en este país violencia en nuestra contra. Entonces, a pesar de estos avances, vemos que las cifras no cambian, vemos que las mujeres en este país seguimos sin gozar de nuestro derecho humano a una vida libre de violencia. Entonces, ¿qué retos, qué implica esto para el Estado? Bueno, pues como vimos que es una que ya vaya acelerando, diría mi moderador, que vaya ya. Muy bien. Bien, entonces, bueno, lo clasifiqué de acuerdo con cada uno de los poderes. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues para el Poder Legislativo, tanto federal como local, la obligación de armonizar todas las leyes en la materia, para que éstas no impliquen violencia o discriminación en contra de las mujeres. ¿Esto por qué? Actualmente en nuestro país hay 4 códigos penales que señalan que frente a violencia sexual se da perdón al agresor si éste ofrece casarse con la víctima.
Esto es una locura. Tenemos en esos estados una ley que impide la violencia una ley para atender la violencia contra las mujeres, y en el Código Penal está esa perlita ahí de que se puede dar el perdón al agresor si éste ofrece casarse con la víctima. ¿Eso qué significa? Una violencia desde el Código Penal en contra de las mujeres en esos estados. Entonces, no es solamente, ya vimos, el avance es que tenemos la ley en ese estado, el problema es que no está armonizada toda la legislación. Entonces, no es solo contar con una ley estatal que atienda la violencia contra las mujeres, que además que todas las leyes que sean emitidas cuenten con perspectiva de género, es decir, que lo que ya está hecho se armonice y lo que está por hacerse se utilice la perspectiva de género. Para el Poder Ejecutivo, tanto federal como local, implementar políticas públicas con perspectiva de género, garantizar que los sistemas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no solo existan formalmente, sino que funcionen adecuadamente y se constituyan como una verdadera garantía del derecho humano de nosotras a vivir libres de violencia. Garantizar la efectividad de las alertas de género. Las alertas de género son un avance importante. Que tengamos en diversos estados alertas de género y municipios en concreto con alerta de género es un gran avance. El tema es ¿qué frutos van a dar estas alertas de género? Es analizar cómo se están implementando y qué resultados van a dar para garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Que el Ministerio Público, tanto federal como local, investigue con seriedad, imparcialidad, efectividad y con perspectiva de género todos los casos de violencia contra las mujeres. Que no sea la última línea de investigación, sino una de las primeras, el tema de violencia contra las mujeres. Y que el Poder Judicial, tanto federal como local, juzgue con perspectiva de género, que utilice este método que ha desarrollado en esta tesis jurisprudencial 22-2016 y en el protocolo bastante bueno que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Frente a este escenario, ¿cuáles son las propuestas concretas? Bien, pues que el Poder Legislativo, tanto federal como local, realicen este trabajo de revisión y armonización legislativa. No basta con expedir normas específicas en materia de violencia, sino que toda la legislación debe ser armónica en materia particularmente penal y civil. Que el Poder Ejecutivo federal y local cumplan con la obligación de garantizar que los sistemas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres representen una garantía efectiva del derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Que el Ministerio Público, tanto federal y local, en todos los casos de muerte violenta de las mujeres, tome el feminicidio como una línea de investigación seria y que se investigue todas las violencias contra las mujeres, no solamente la violencia extrema que es el feminicidio, sino todos los tipos de violencia. Para ello consideramos que es esencial la sensibilización y la capacitación en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, que no es única. La capacitación no nos va a resolver aislada el problema, sino aunada a otra serie de medidas y de insumos institucionales y de incentivos institucionales, pero que esta capacitación no solo se centre en las y los agentes del Ministerio Público, sino también en las y los peritos y las y los abogados victimales. Sería óptimo contar con protocolos de actuación en las procuradurías en casos de violencia contra las mujeres. No solamente hay de feminicidio y lo celebramos y qué bueno que tengamos estos insumos, pero lo necesitamos también para los otros tipos de violencia. ¿Cómo debe actuar el Ministerio Público cuando llega una mujer víctima de violencia psicológica? ¿Qué medidas debe tomar? O una mujer víctima de violencia patrimonial o de violencia económica. Generar esos insumos es indispensable para que la Procuraduría, para que los ministerios públicos puedan cumplir con su obligación constitucional, convencional y legal de garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Y frente al Poder Judicial, bueno, pues que utilicen su método para juzgar con perspectiva de género, que utilicen el protocolo, pero también un seguimiento constante y oportuno a las sentencias que se emiten en materia de violencia contra las mujeres. Un trabajo de seguimiento a las sentencias desde el Poder Judicial sería deseable. Como vemos, el escenario es complejo, pero el tema es de la mayor importancia. Es indispensable que todo el Estado articule
esfuerzos para que cumpla con sus obligaciones generales y específicas a partir de la debida diligencia para garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Para que en México las mujeres gocemos de nuestro derecho humano a vivir libres de violencia, todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero vale la pena cada uno de los esfuerzos que hagamos para lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elisa. Primero fue el verde, pero después sí te tocó el amarillo, el acelerón, ahí sí no hubo de otra. Bueno, vamos a pasar a la ronda de respuestas, porque la ronda de preguntas ya aconteció, pero hubo solamente 2. Hace rato hubo más, no sé si hubiera alguna pregunta que no llegó a la mesa, o ya, es la fatiga. Entonces vamos a pasar preguntas, son a la maestra Margarita Rodríguez, y después de su respuesta daríamos la entrega de sus reconocimientos. La pregunta es, ¿nos podría dar un par de ejemplos de acciones afirmativas de igualdad en CEMAR? Y si están encuadradas en algún programa al interior de la institución. Perdón, es que veo poquito. Fácil, ¿verdad? Dice, acciones afirmativas de igualdad en CEMAR. Yo creo que el hecho de que los mandos que normalmente están ajenos de alguna manera a la problemática de los empleados de ahí, estén preocupados y obedeciendo al mandato, porque es un mandato el que ellos tienen de trabajar este tipo de temas. A mí esa situación se me hace de manera positiva, de manera afirmativa, el que lo estén considerando, y en las opiniones que los participantes en las conferencias, en los cursos y en los talleres dan, ellos encuentran que el hecho de que los mandos se preocupen es una manera de hacerles sentir que se están preocupando por ellos y además por sus familias. También ellos piden con mucha frecuencia que en este tipo de cuestiones se cite a los familiares de los trabajadores, porque en el ámbito familiar, donde ellos proyectan un poquito el ánimo o lo que les pasa en el trabajo, ellos han observado que cuando llegan a casa y llevan esa reflexión de lo que han trabajado en el curso, en el taller, en la conferencia, cualquiera que sea el recurso que CEMAR utiliza para llevar esta información, les ha dado resultados en casa. Supongo que este tipo de cosas pues nos dan aliento a seguir en este trabajo. Si están encuadrados a algún programa, bueno, en primer lugar, todas las actividades, todas las acciones que CEMAR trabaja están debidamente fundamentadas en un programa nacional de contra la violencia y para la no discriminación de las mujeres. Entonces a mí me parece que este tipo de trabajo ha dado resultados, sí está encuadrado en los programas establecidos a nivel legal, a nivel administrativo, y bueno, me parece que si no reconociéramos este trabajo, por supuesto, es difícil, no es tan sencillo terminar con todas las barreras que se han venido estableciendo en este tema de la equidad, de la igualdad, sobre todo si pensamos que a nivel personal hay confusión a veces hasta en cuestión de términos. Entonces, a nivel institucional, pues es otro problema. Sin embargo, yo creo que aunque ha sido lento, el avance responde a las necesidades que como sociedad tenemos. Por otro lado, la institución, pues yo insisto, yo creo que es un pilar muy grande en el desarrollo de una sociedad. ¿Quién integra esa sociedad? Pues nosotros, todos, porque culpamos a la sociedad, culpamos a las instituciones de todo lo que está mal, pero no respondemos a los estímulos que la misma sociedad nos da, y además nosotros somos parte de esa sociedad, nosotros la integramos. No sé si se pueda contestar la otra. ¿Cómo funcionan los lactarios? Ya que los que se propusieron en Sedena, han recibido algunas críticas.
Yo creo que en este tipo de cosas siempre va a haber críticas, no solo en Sedena, también aquí en CEMAR y en todas las instituciones. Desafortunadamente no se le puede dar gusto a todos, ¿no? Pero yo creo que el hecho de pensar en que debe haber un horario y unas condiciones específicas con respecto a cómo funcionan los lactarios en este tipo de institución, pues es un gran avance, porque se les está otorgando las instalaciones y el tiempo para que puedan desarrollar esta parte que es muy importante del desarrollo de los niños, sobre todo que se supone que se está considerando como un decreto de ley, que además fue el Ejecutivo el que lo está determinando. Pues independientemente, yo insisto, de las críticas, digo, a lo mejor no se logra en el 100% el cómo funciona, pero básicamente son las condiciones físicas y los horarios. Pudiéramos tener instalaciones de maravilla para poder desarrollar este trabajo. Si las condiciones de horario para las mujeres trabajadoras de esta institución no son las debidas, pues entonces de nada nos serviría tener las instalaciones más adecuadas. Yo creo que el hecho de que los mandos medios y los altos mandos respeten esta parte que además está decretada, pues es una buena manera de empezar a funcionar con los lactarios. Gracias. Bueno, ya concluimos esta parte de las preguntas. Yo decía que había una pregunta para quien modera, que no es exactamente para mí, sino es para el equipo que organiza. Y si, ¿por qué no consideramos la asistencia de autoridades? Pero bueno, realizamos una convocatoria abierta. Es como el llamado de misa, ¿verdad? Llamamos a todo mundo, quien se quisiera sumar, mediante muchos canales de distribución, de difusión. Siempre son bienvenidas todas las personas, sean o no autoridades, academia, sociedad civil, se ha dado esa voz a pluralidad, y de hecho es muestra la riqueza que tiene el programa, y han asistido, digamos, muchos puntos de vista y muchas voces. Entonces sí están invitadas todas las personas, autoridades son autoridades, en este congreso, y en los subsecuentes me parece que será igual siempre abierta la posibilidad y el espacio. Entonces no era para mí, pero ya respondí, creo yo, por las otras coordinadoras y el equipo que integran las otras compañeras y el compañero del núcleo, Cecilia Leoría Sevillán. Bueno, solamente queda agradecerles su asistencia, su participación, y antes va a dar las conclusiones la doctora Alicia Elena, pero antes, en lo que viene subiendo, aprovecho para entregar los reconocimientos y un pequeño obsequio, que es el material del núcleo, uno de los materiales que tiene el núcleo multidisciplinario. Gracias a María Elisa. Muchas gracias, Margarita. Y Montserrat. Vámonos a dormir, esa es la mejor conclusión, ¿no? Pues primero, muchas gracias por su aguante, su perseverancia en estos 3 días. Sus preguntas nos realimentan, nos retroalimentan, nos enriquecen en este esfuerzo por, como les decía yo en la mañana y desde el primer día, por tratar de tener una misma dirección, un mismo lenguaje en los trabajos que se hagan hacia la erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres. Es muy importante esta unificación del lenguaje y la visibilización de nosotras las mujeres a través del lenguaje. Nosotras somos nosotras, ustedes son nuestros compañeros, ustedes nosotros. Eso es muy importante porque justamente, y lo podemos ver a lo largo lo hemos podido observar a lo largo de estos 3 días, uno de los elementos importantes
de fundamento de la violencia de género es justamente el que a nosotras las mujeres se nos coloca como el otro. O nos incorporamos dentro del masculino o somos el otro, y en ese el otro es fácilmente desconocer nuestra propia dignidad desde el punto de vista humano. Creo que ese es uno de los elementos importantes, un común denominador que podemos extraer de los diferentes temas que estuvimos trabajando, desde la experiencia indígena respecto de la maternidad hasta los temas más teóricos, más técnico-jurídicos que tuvimos todos estos días. Entonces, es simplemente una invitación más de este núcleo para recapacitar, para sacar nuestras propias conclusiones, pero sobre todo un mensaje más de sororidad entre nosotras las mujeres y solidaridad entre hombres y mujeres para poder tener mejores condiciones de vida en este México. Estoy convencida que en la medida en que eliminemos la violencia de género en contra de las mujeres, las otras violencias se van a eliminar, porque al respetarnos a nosotras las mujeres, que somos mayoría, somos el 51% de la población de este país, al respetarnos a nosotras, estamos haciendo vasos comunicantes hacia el otro sector de la población, independientemente, insisto, y seguiré insistiéndolo y poniendo el dedo en el renglón para no caer en lo binario. Ya ves cómo también aprendo. Independientemente de las diferencias entre nosotras las mujeres y las diferencias que los hombres puedan tener entre ustedes. Entonces, sin más, agradeciendo otra vez la paciencia, el trabajo, la observación, las preguntas, los comentarios en pasillos, la presencia y el apoyo de quienes respondieron a nuestra invitación. Y nada más, Carlos Alberto se portó muy diplomático, pues quienes respondieron a la invitación, que bueno, yo estoy segura que quienes no están aquí es porque no les interesó a nivel de autoridades, así de sencillo. Entonces, dejémoslo de ese tamaño y nada más recordar pues que la dignidad empieza aquí, aquí. El respeto empieza aquí, la responsabilidad empieza aquí y de aquí se transmite hacia el resto de nuestros compatriotas y nuestras compatriotas. Muchas gracias, nos ponemos de pie ahora sí para darnos un abrazo y un aplauso